exponer el tema tecnologías ambientales apropiadas para el siglo XXI. Bienvenido, Hola, Ricardo. hola. ¿Qué tal? A los Buenas tardes, María años, Mercedes. a los Los años años, que... qué gusto verte, de verdad. No nos vemos desde esos tiempos donde nosotros estábamos en la red universitaria ambiental, ¿verdad? Y nada, Exactamente. de verdad que qué gusto que estés bien y qué gusto que también todos los participantes pues se vayan uniendo y me gustaría empezar esta presentación. Si me permites, por favor, María Mercedes, muchísimas gracias. Entonces voy a compartir mi pantalla. Sí, Ricardo, adelante. Muchas gracias. No, a ti, gracias. Entonces, bien, la presentación que hemos preparado el día de hoy se denomina Tecnologías Ambientales Apropiadas, es una palabra importante, para el siglo XXI, ¿no? Porque, pues, al parecer aún tenemos rezagos de uso de tecnologías del siglo XX o pasadas, ¿no? En espacios donde es importante realmente pensar en el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, quiero iniciar esta presentación presentándoles esta imagen. Esta imagen básicamente pues nos muestra los impactos que hemos tenido nosotros como especie sobre los diversos sistemas socioecológicos. Esta imagen viene de un informe, ¿no? Este informe se denomina o se llama, es un informe mundial que hace la ONU, se llama Global Environment Outlook, o se conoce en español como Perspectivas del Ambiente. De hecho, esta imagen que ustedes están mirando ahora viene del informe del GEO, se denomina GEO, ¿no? En siglas, GEO, 5, que se hizo el año 2012. Hasta la fecha se han hecho 6 informes. El último fue desarrollado el año 2019. Entonces, ¿qué son estos informes? Básicamente son recopilaciones de estudios donde más de 250 científicos del mundo se unen para poder llegar, digamos, a cerrar conclusiones e ideas de las diversas investigaciones que se hacen con respecto a diversos tipos de impactos, ¿no? Se basan en metodologías como la PEIR o HPIR, ¿no? Y básicamente esta imagen lo que quiero mostrarles es que estamos hablando del año 2012. Y dentro de esos impactos, pues la imagen nos muestra a través de una escala, ¿no? Valorativa de colores, pues cuáles son estos impactos dependiendo del tipo de sistema al cual se ha afectado y qué tipo de eventos o impactos realmente están haciendo esta afectación y hasta qué punto pueden llegar. Y en la atmósfera, por ejemplo, el uso de las cocinas domésticas, ¿no? A leña, pues tiene impacto sobre la salud, pero también sobre el ambiente. Incendios forestales, como se vienen dando frecuentemente, la contaminación urbana de diversos tipos, y por supuesto el incremento de gases de efecto invernadero, el cual sabemos que desencadena el calentamiento global y por ende el cambio del clima, ¿no? De los climas a nivel mundial. Y esto también, por supuesto, genera mayor causa de enfermedades, mayor causa de muertes y desplazamiento en todo el mundo. En nuestro país, en el Perú, más de 4.000 hasta cifras de 15.000 personas pueden morir al año por contaminación del aire, ¿no? Y como lo dijo el doctor Pedro Gamio, esto puede derivar a un gasto del PBI nacional, ¿no? Que en promedio es del 4%. Sobre la tierra, pues hay procesos de certificación, deforestación, que hace un momento hicieron una pregunta muy interesante, y por supuesto sobre la contaminación química. Asimismo, efectos sobre el acceso a la tierra y el empleo sobre la tierra, ¿no? Entonces hay una afectación porque hay una relación. Asimismo, con el agua, la contaminación, por ejemplo, de antibióticos, hormonas, compuestos orgánicos persistentes, nuevos contaminantes emergentes, ¿no? Por otro lado, también efectos sobre la seguridad del agua y la salud y, por supuesto, sobre el empleo. Asimismo, sobre los océanos, la disminución de los niveles de pesca, desechos plásticos, hablamos de los microplásticos y también, por supuesto, los nanoplásticos, de coloración de los corales, ¿no? Un efecto de la acidificación del mar y el deshielo de los caquetes polares, ¿no? Lo cual puede generar también inundación en las costas bajas y entre otros efectos, ¿no? Del clima a nivel global. Pérdida de proteínas baratas y empleos, también afectación. Si ven, cada impacto realmente no solo afecta la calidad del ambiente, sino finalmente afecta la forma en cómo vivimos. Y en el año 2012 también ya se hablaba sobre lo que ahora está pasando realmente. ¿No? De hecho, desde hace muchos años, ¿no? No es que ahora, porque la pandemia ocurrió, no. Esto es un fenómeno que se ha estado conversando hace muchos años de que podía ocurrir en cualquier momento y pues ocurrió, ¿no? Y dentro de eso está la disminución, por ejemplo, como efectos, la disminución de los polinizadores,
las abejas son los seres vivos más importantes o entre los más importantes de la Tierra por sus mismas funciones y están siendo afectadas. Extinción de genes, ¿no? Y por supuesto de especies y ecosistemas. Y ocurre que de manera natural hay una regulación natural dentro de los espacios naturales. Entonces, si hay un depredador que es eliminado, pues todo se genera un desequilibrio. Y hay, digamos, diversas causas en las cuales, como la deforestación, por ejemplo, o la tala indiscriminada, ¿no? Como parte de, o la caza ilegal, etcétera, de especies silvestres, entre otras, pues afecta a que el hombre tenga mayor acercamiento a estas especies y hay una mayor probabilidad de que haya un contagio zoonótico, ¿no? Y que es la otra parte del impacto, como ustedes pueden ver en la imagen, efectos sobre la seguridad alimentaria y la zoonosis. Todos estos impactos son reales, se han medido y se seguirán midiendo con el tiempo, y en algunos casos de estos, como ustedes pueden ver, hay posibilidades de reversión y hay algunas posibilidades que pueden ser hasta irreversibles, ¿no? Entonces es importante tomar conciencia sobre esto y por supuesto que esto nos deriva a pensar hacia dónde vamos, cómo vamos, hacia dónde crecemos como especie humana, dónde estamos, dónde nos paramos, cómo miramos la realidad. Y hay caminos al respecto, y dentro de estos caminos del desarrollo o el crecimiento humano, pues encontramos conceptos como el desarrollo sustentable, que ya muchas veces la han escuchado y muchas veces se debate al respecto, pero quiero darles una idea de compartir con ustedes, porque esto para mí es importante tocarlo para llegar al tema de la tecnología. Si bien, digamos, se empezó a hablar de los límites del desarrollo, pues de los años 50 realmente, en diversos estudios, pues en el año 71, 72 salen los límites del crecimiento, en el año 87 sale el informe de Brundtland, y ahí se acuña este término del desarrollo sustentable, sostenible, perdurable, como quieran decirle. Lo importante es saber hacia dónde, qué cosa es y hacia dónde va, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezaron a marcar dimensiones. ¿Qué es lo que afecta el desarrollo? Entonces casi siempre hemos visto representaciones gráficas del desarrollo sustentable y hemos encontrado un sistema de conjuntos donde siempre encontramos tres dimensiones, básicamente la social, la económica y la ambiental, ¿no? Donde dentro de estas puede haber una conjunción y se van a encontrar zonas de equilibrio. Y es correcto. Esto con el tiempo fue variando y en el año 1992 el Banco Mundial desarrolla el triángulo de Needham, ¿no? El cual ya se conoce como ese triángulo que todo el mundo habla y que realmente es también del año 92, ¿no? Estamos en 2021. Y con el tiempo, esa misma gráfica pasó, digamos, a ser un cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se empezó solo a pensar en tres dimensiones, sino se empezó a pensar en dimensiones como también la política. Se le sumó, ¿no? La dimensión política, porque sabemos que una dimensión política pues tiene también una gran implicancia en el desarrollo de la realidad, ¿no? De la forma en cómo vamos y cómo crecemos. Con el tiempo también ha habido otros pensadores, como por ejemplo el doctor Marduriani, que desarrolló un cubo, ¿no? Porque entendió que había otras formas de poder, digamos, encontrar procesos y encontrar la conjunción de diversas dimensiones. En mi caso, ¿no? O en nuestro caso, nosotros hemos también desarrollado una gráfica para representar el desarrollo sustentable, pero a partir del entendimiento de que hay más dimensiones que son importantes reconocer y que son importantes a explicar y a hablar, y no solamente representarlas a través de un triángulo, ¿no? Y decir que finalmente el crecimiento, el desarrollo sustentable es el equilibrio entre el desarrollo de la humanidad y el aprovechamiento de recursos, porque es más que eso realmente, ¿no? Es realmente mirar hacia dónde vamos y cómo vamos a ir. Entonces, dentro de esta gráfica, ¿no? que realmente lo que me interesa ahora explicarles es la parte tecnológica, que es una parte que nosotros hemos sumado como una dimensión vital, la tecnológica, ¿no? Pero además de esa tenemos la científica, la física natural, dentro de la ecológica o ambiental, la cultural, la institucional, política, social, y creemos que es importante empezar a entender, a darle una visión mucho más sistémica a abordar el desarrollo sustentable. Y por supuesto, hoy vamos a hablar sobre la parte tecnológica. Pero, ¿cómo empezamos? Si nos hacemos una pregunta, ¿cómo empezamos a entender cómo cambiamos el mundo? ¿No? Si nos hiciéramos esa pregunta, ¿cómo empezar a cambiar el mundo? Y por supuesto, la primera respuesta va a ser que primero tenemos que cambiar nosotros, tratar de cambiar nuestros hábitos, y eso es cierto.
¿no? Pero si lo vemos de manera grande, pues tenemos que cambiar ideas, tenemos que cambiar formas de pensar de las personas de manera colectiva, ¿no? Y por supuesto, a la vez también remarcar la responsabilidad social empresarial, como también la responsabilidad social individual. Pero sobre este camino de cómo cambiar el mundo, lo que debemos entender es reconocer que el ser humano es parte de la naturaleza. ¿Ok? No es que hay un hombre en naturaleza, somos parte de la naturaleza. Solo que la forma en que nosotros como especie buscamos el desarrollo, pues usamos la forma en cómo se desarrollan las otras especies. Y para eso es importante, por ejemplo, comprender que es una de las bases de la economía circular, la biomimesis, ¿no? Que es básicamente nosotros cómo copiamos, cómo funciona la naturaleza. Pero para poder copiarla, realmente tenemos que entender cómo funciona la naturaleza. Y eso es un proceso que la humanidad ha desarrollado toda su vida y que vamos a seguir haciendo. No podemos pretender decir que nosotros ya sabemos cómo funciona la naturaleza, porque lo que nosotros hemos ido haciendo es bajando escalas para ir comprendiendo mejor cómo funciona, pero todavía hay mucho más que saber, definitivamente. Pero lo fundamental es comprender que para nuestra subsistencia y desarrollo es importante hacerlo natural. Y en ese concepto, y en ese sentido es que es importante introducir las tecnologías apropiadas, ¿no? Entonces, para hablar un poco del concepto de tecnologías ambientales a nivel histórico, en el año 89, el Programa de Naciones Unidas para el Ambiente, el PNUMA, da un concepto y es el siguiente. Las tecnologías ambientales para el PNUMA en el año 89, que es el inicio, digamos, de acuñar el concepto, es la aplicación continua de una estrategia integrada de prevención, a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia y reducir los riesgos a la vida y al ambiente, por supuesto. Bueno, a partir de ahí podríamos cada uno empezar a tener un concepto de lo que es la tecnología ambiental. Pero de manera general, las tecnologías es básicamente la aplicación del conocimiento para generar, disculpen, para generar nuevos métodos, procesos, servicios y, por supuesto, dispositivos. Pero ese es el proceso digamos, el desarrollo de la tecnología. No solamente hablamos de dispositivos, sino también hablamos de métodos. Como por ejemplo, hace unos minutos nos expusieron una metodología para medir indicadores de sustentabilidad. Entonces, eso es importante. No hablamos solamente de dispositivos, pero regularmente es, digamos, la forma en cómo se vuelve también tangible, ¿no? Y cuando vamos a empezar a hablar de las tecnologías ambientales apropiadas, pues estas tienen características definitivamente. Una de estas características, y la más fundamental, es que son tecnologías basadas en la naturaleza, basadas en lo natural. Más que naturaleza, en lo natural. ¿Ok? Donde también hay un control y participación local, donde también existe que se pueda, digamos, descentralizar, se puede aplicar a escalas pequeñas, no solo a escalas grandes, que tenga definitivamente bajos o muy bajos impactos ambientales, y esas son características, digamos, que son importantes reconocer dentro de las tecnologías ambientales apropiadas, ¿no? Sin embargo, si vemos la otra parte, pues el resto de tecnologías, cuando tienen un alto impacto ambiental o control tecnocrático por expertos, tecnologías complejas, alta división de tareas o gran escala o centralización, pues son tecnologías del siglo XX, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Entonces, para poder llegar a ir comprendiendo cuáles son estas tecnologías apropiadas del siglo XXI, pues vamos a ir sumando conceptos. Las tecnologías, ahora es importante definitivamente hablar del Internet porque es parte de nuestra vida, pero vamos a utilizarlo a nuestro favor, que es el Internet del ambiente. Ahora les hablaré qué es eso. Y por supuesto, va a haber diversos tipos de problemas a los cuales vamos a poder intervenir a través de sumar tecnologías, sumar el Internet del ambiente y otros tipos de metodologías, ¿no? Ahora vamos a ver un conjunto de estas tecnologías para darles una idea, ¿no? de hacia dónde estamos yendo realmente. Ok, entonces dentro de estas podemos sumar, por ejemplo, toda la gama de la robótica, que cada vez está creciendo y que está mejorando, digamos, su performance para poder lograr, digamos, diversos tipos de tareas.
el uso de los drones, pero el uso de los drones no es una idea de solamente usar un equipo, ¿no? Sino es cómo este equipo te genera información y esa información es la que finalmente puedes utilizar para hacer un trabajo inteligente, ¿no? Porque si vamos a empezar a hablar de agricultura inteligente o tratamientos de aguas inteligentes o tipo de cosas, no solamente es a poner aparatos, sino es saber administrar básicamente toda esa información. A esto también le podemos sumar y debemos sumar la aplicación creciente y cada vez mejor de las biotecnologías, ¿no? Pues por hoy, por gracias a la biotecnología, tenemos también vacunas de otro tipo de funcionamiento, pero es producto de la biotecnología, pero asimismo también se aplica dentro de la biotecnología ambiental. Por ejemplo, existe, para la evaluación de impactos ambientales se puede aplicar el ADN ambiental. Y es una técnica bastante interesante que con el tiempo creo yo que va a ser una forma más precisa de la evaluación de impactos a espacios naturales, ¿no? Además de la biotecnología, tenemos que sumar definitivamente la química verde, la química sostenible, que es un proceso que tiene que ir migrando la química tradicional, porque es una forma en cómo realmente los materiales y cómo los diversos procesos, y por supuesto industriales, pues van a tener una relación más clara hacia lo natural. Por otra parte, vamos también a sumar a esta categoría de tecnologías que pues son convencionales, pero que ahora podemos utilizarlas como apropiadas, como es por ejemplo los videos o las imágenes, porque los videos e imágenes en cualquiera de su formato, ¿no? Videos de todo tipo o imágenes de todo tipo, vamos a utilizar metodologías para poder hacer procesos, digamos, más modernos, ¿no? Pero con ese tipo de información. Asimismo, ahora estamos sumando pues tecnologías como el VR o la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿no? Eso es fundamental y para nuestro país es pues una gran oportunidad realmente para varios campos, sobre todo porque tenemos un gran capital, ¿no? Natural. Entonces, pues muchos quisieran visitarlo y no pueden, ahora mucho más. Entonces, es una tecnología que debe y puede ser aprovechada, ¿no? Asimismo, tenemos que sumar a esto los smartphones, definitivamente, que casi todos pues manejamos uno. A veces hay gente que tiene más de uno, pero con el tiempo los smartphones, pues no sé si se quedarán en la mano o ya pasen a ser un lente o a otra forma, pero sí estoy seguro que con el tiempo, porque ya se viene dando, pues van a ir integrando tal vez dispositivos como sensores para poder medir, digamos, ciertas características ambientales y que puedan, digamos, ayudar en la ciencia ciudadana o en algunas tareas que alguien quiera realizar, ¿no? De hecho, ya se viene dando, pero probablemente con el tiempo se vaya haciendo integrado eso, ¿no? Por eso hablaba de los sensores. A esto, con los drones y todo el resto, se suma la gama de sensores que cada vez están pues cambiando más. De hecho, las últimas investigaciones dentro de nanotecnología se están usando también como los biosensores, ¿no? Como las plantas, como bioindicadores, como biosensores, para también poder, digamos, transmitir esa información a sistemas informáticos, ¿no? Y eso es interesante. Bueno, se está digamos, estudiando y se está alcanzando algunos avances, ¿no? Por otra parte, a toda esta gama tenemos que sumarle el uso de las imágenes satelitales, todos los diversos tipos de sensores ligados hacia los satélites y los sistemas de información geográfica, ¿no? Por supuesto. Además, tenemos que también incorporar el uso de los nanomateriales y las nanociencias, que es una tendencia que si bien también cuenta, digamos, con riesgos, como todo, pues está dando bastantes luces para poder aplicarse, digamos, en distintas formas de intervención sobre problemas ambientales o de salud, etcétera, etcétera, ¿no? A esto, por supuesto, vamos a sumarle el uso de las energías renovables, ¿no? El doctor Pedro pues ha estado constantemente reiterándonos porque es fundamental esta transición energética que necesita nuestro país y el mundo, ¿no? Reducir el consumo energético es fundamental para la subsistencia de nuestro desarrollo humano, porque cada vez hay más presión, porque también hay mayor crecimiento poblacional. O bueno, o por lo menos es algo que se puede discutir, ¿no? Pero además de estas tecnologías, ¿no? Que puedan ser de alguna forma tangible, vamos a usar la informática. Vamos
sumarle el uso del Big Data, el cloud, la nube, el IoT, ¿no? Es el Internet de las Cosas. En algún momento alguien hizo una mención, creo que el ingeniero que estaba hablando del RAE, de los RAE, hizo mención que es importante, digamos, con el tiempo, los aparatos eléctricos y electrónicos van a estar unidos y justamente a través de este sistema que es IoT, el Internet de las Cosas, que nosotros lo estamos, digamos, utilizando a nuestro favor, como el Internet del Ambiente, también la conectividad, la inteligencia artificial y metodologías como blockchain o entre otras como también el uso del software para modelamiento o diversos tipos de software para gestión y manejo de diversos tipos de problemas, ¿no? Definitivamente. A esto, si bien no es una tecnología, sí es una ciencia que está tomando cierta importancia y que hay que verlo de manera crítica, definitivamente, ¿no? Pero no con miedo, que es una ciencia que es la geoingeniería, ¿no? Que es básicamente ese uso que usa sí tecnologías para, por ejemplo, hacer la modificación de espacios naturales a gran escala y esto pueda llevar a pues beneficios o consecuencias, ¿no? De hecho, no sé si algunos de ustedes vieron una noticia que Bill Gates está patrocinando un proyecto para hacer un bloqueo de cierta parte de radiación solar y pues de esa forma ver qué efectos podría tener, ¿no? Todo eso, hay muchas ideas, ¿no? Muchísimas ideas dentro de la geoingeniería, que de hecho en el Perú recuerdo, no sé qué era el doctor Gold, ¿no? Que hizo un proyecto para pintar de blanco las cordilleras de los Andes, ¿no? Fue muy interesante, de hecho quedó entre los primeros proyectos a nivel mundial, del Banco Mundial, y así, diversos tipos de, digamos, iniciativas de la geoingeniería se podrían aplicar, pero bueno, pues es algo que habría que discutir mucho, ¿no? Y por supuesto, hay una gran tendencia y un gran uso de las tecnologías relacionadas con todo lo que es el 3D, ¿no? Todo lo que es la impresión a 3D, modelamiento en 3D, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo vamos de tiempo, pero a esto vamos a sumarle, por supuesto, hablamos del Big Data, pues nosotros aplicamos lo que es el Green Data, donde en resumen, básicamente se hace la captación de datos, el análisis y explotación y los reportes, ¿no? Entonces, ahora voy a pasar rápidamente a explicarles y abrir un poco esa mirada hacia tecnologías específicamente. Por ejemplo, don Pedro mencionó que debería haber sistemas para donde se pueda, desde un escritorio, desde una computadora, tener información para hacer gestión. Y de hecho existe. No es necesario, digamos, que invertamos mucho dinero para poder construir estos sistemas, sino un equipo, porque ya existen. Existen herramientas como AirEngine. AirEngine es una gran plataforma a escala planetaria que usa datos a petabytes, ¿no? O sea, a esa gran escala. Y se puede hacer muchísimas cosas. Pero así como AirEngine, también, por ejemplo, tienen esto, que es de Microsoft, que es AI for Air, ¿no? O inteligencia artificial para la Tierra, también. Es una plataforma, hay grants, o sea, hay donaciones, ¿no? Para proyectos y muchas cosas por el estilo. También aquí, por ejemplo, tenemos un sistema que es de Amazon, ¿ok? El planeta Tierra en AWS, donde también es su formato ello, ¿no? Propio, también se puede trabajar en muchas cosas. Y, de hecho, en una exposición anterior que tuvimos, hicieron una pregunta, ¿dónde me puedo descargar algunos programas de la NASA? Pues aquí está el link, se los dejo, software.nasa, ahí pueden descargar algunos software gratis. Y ahora les voy a pasar muy rápidamente algunos tipos de tecnologías para que ustedes puedan conocer cuáles son estas tecnologías apropiadas, ¿no? En diversos campos. Por ejemplo, en las energías renovables, pues todos conocemos los paneles solares, cada vez más se están mejorando los materiales, pero hay diversos tipos, como este, ¿no? Este panel solar pues, puede captar 20 veces más que un panel convencional. O sistemas como Vortex, ¿no? Que básicamente es una varilla que genera energía a partir de la vibración. ¿Okay? Es una varilla que vibra y que aprovecha, digamos, la energía eólica, pero no es un molino. ¿Okay? Entonces, también tenemos, por ejemplo, la conversión de energía a partir del paso del agua por una sección, por una tubería, con un sistema, como es el caso de Portland, puede convertir energía solamente por pasar un caudal, ¿no? Por pasar un volumen de agua. También tenemos, por ejemplo, tecnologías como Ray Lemon,
que Ray Lemon dice, la energía no es verde, es transparente, ¿no? Porque, bueno, su concepto de ellos es haber desarrollado esta gran esfera que puede funcionar como un gran concentrador solar. Luego, el creciente y muy interesante uso de las tejas solares, hay diversos tipos, diversos materiales, hay integraciones como de Tesla, Solar City, ¿no? Uh, tenemos, por ejemplo, desarrollos también a partir de conceptos de cómo funciona la naturaleza, como WindTree. WindTree funciona cómo se mueven las hojas, imita cómo se mueven las hojas de los árboles, y así es como genera energía. Podemos también hacer el aprovechamiento, digamos, del reuso del agua, que es algo que, bueno, es conocido, pero hay sistemas cada vez más efectivos, eficientes. También hay tecnologías para generar, digamos, energía en lugares pequeños, rurales, como este hidrorotor. De hecho, este hidrorotor es una tecnología, hágalo usted mismo. Ustedes tienen el link ahí. Así funciona, estos son los materiales, se puede construir. Tenemos tecnología como Over para generar energía a partir del movimiento de las olas. Hay tecnologías como Snow10, y eso es interesante, ¿no? Cómo generar energía a partir de la nieve también. El contacto, el uso de las micro o las nano burbujas, que tienen diversos tipos de aplicaciones. De hecho, también existen otras formas de tratamiento. Me encantó la primera exposición con el tratamiento de las bacterias y la electricidad. Espero verlo, pero he tenido también oportunidad de tratar el agua y yo lo he hecho con lombrices, ¿no? De hecho, esto fue un proyecto que hicimos y con los lombrices transformamos el agua residual en humo de lombriz, ¿no? Y ahora, bueno, trabajamos con una tecnología que es para nosotros el futuro también del tratamiento de las aguas residuales, donde básicamente nosotros hemos logrado crear un autobiogenerador de bacterias, ¿no? Nosotros hemos logrado que en pellets, que son bolitas de arcilla y de cerámica, se queden pegadas bacterias madre que constantemente están, digamos, se llama bipartición el mecanismo, ¿no? Están reproduciéndose constantemente. Y de esa forma generamos una estabilidad de biomasa y podemos tratar aguas residuales. Podemos tratar aguas residuales desde 1 metro cúbico o hasta 100.000 metros cúbicos. Y podemos tratar aguas tanto residuales como aguas industriales, ¿no? Hemos tratado fenoles, hidrocarburos, surfactantes, pesticidas, color en las industrias textiles. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, en la India, donde se está trabajando todo el tema textil, ¿no? Es una gran tecnología completamente, digamos, enlazada con la economía circular, porque usamos bacterias, claro, no usamos cualquier tipo de bacterias, sino usamos geobacterias, pero lo que logramos es justamente romper ese paradigma donde otro tipo de tecnologías bacterianas tienen problemas, ¿no? Y nuestro sistema no genera lodos y el consumo energético es muy, muy bajo, ¿no? Asimismo, existen a nivel mundial otros tipos de desarrollos, como también desde la arquitectura natural, el uso, por ejemplo, del bioconcreto, que puede purificar el agua, diversos mecanismos, hay muchos. De hecho, en Perú también ha habido el desarrollo de la captación del agua de neblina a partir de condensadores, ¿no? Por ejemplo, en el MIT, ¿no? Han desarrollado también, por ejemplo, y es importante empezar a hacer la mitigación del cambio climático, involucra el desarrollo tecnológico y captar el carbono, pues es importante. Y por ejemplo, aquí hay una receta, ¿no? Se fabrica a partir de celulosa, proveniente de resto de papel, cartón reciclado, hidróxido de sodio, estrato de lima y una pequeña cantidad de arcilla y, por supuesto, la extracción de carbono. Y de esta forma tenemos un ladrillo, digamos, de carbono. Hay diversos tipos de materiales que pueden tratar, digamos, contaminantes como compuestos orgánicos volátiles a partir de compuestos como el dióxido de titanio. Por ejemplo, también hay esta tecnología, ¿ok? Un minuto. Hola. Sí, Ok, un minuto. Gracias. un minuto, gracias. Tenemos, por ejemplo, materiales como el bioconcreto, que es un bioconcreto donde se usa bacterias y estas bacterias reparan el concreto. Es una bacteria y tienen el nombre, Bacillus pseudofirmus, y puede, digamos, si hay una rotura, pues se cierra, ¿no? Ahora se está experimentando también, por ejemplo, el uso de energía a partir de bacterias, también placas solares a partir de bacterias, y sistemas, digamos, caseros, ¿no? Que se pueden desarrollar como EcoCooler, el uso de la aerotermia. Esto es algo que quería pedirles a todos, ¿no? Si viven, bueno, no ahora mismo, pues sabemos las condiciones, pero en algún momento en sus ciudades, ¿no?
pueden colocar estas mallas, digamos, en las salidas de algunas tuberías de agua residual para captar la mayor cantidad de basura, ¿no? Porque es un problema que en todos, y eso me parece una buena iniciativa. También, por ejemplo, en algunos lugares se está desarrollando la agricultura en el desierto, ¿no? Y a nivel de Perú, por ejemplo, también tenemos una gran tecnología que es las bicicletas de bambú, el uso del bambú como material, ¿no? Tenemos esta compañía, Hanco Ecobicicletas, que ha desarrollado no solamente bicicletas, sino varios productos a partir del bambú, y el bambú se conoce como el acero vegetal, para que tengan todos una idea, el acero vegetal. Podemos usar también, digamos, tecnologías como los pozos canadienses. Esto es importante, jugar con las temperaturas no solamente del aire, ¿no? Sino también de la tierra. Y no debemos olvidarnos, por supuesto, de las tecnologías ancestrales, ¿no? Si bien vamos a hablar de tecnologías apropiadas y el siglo XXI y todo eso, sí, excelente. Pero no podemos olvidarnos definitivamente de tecnologías ancestrales. El conocimiento ancestral es importante sumarlo. Tenemos sistemas como, por ejemplo, aquí en Perú, gran parte de los Andes, ¿no? Los sistemas de andenes, los guaruaru, los sistemas de acueductos que vienen de la costa de Nazca, ¿no? Los sistemas de represas altoandinas, diversos sistemas de riego, ¿no? Entonces, eso es importante revalorar. Yo quiero hacerles una pregunta a todos, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor tecnología que podríamos utilizar? Y la respuesta es esta. Definitivamente es un árbol. Podríamos crear cualquier cosa. De hecho, podemos crear árboles que pueden captar carbono. Pero no hay mejor tecnología, amigos, que sembrar árboles. Yo vengo de Ica, y en Ica tenemos árboles como el guarango, ¿no? Árboles nativos. Si van a trabajar en proyectos, ¿no?, vinculados a especies como árboles, pues trabajen con especies nativas, no exóticas. Salen noticias como, por ejemplo, el kiri, el árbol que puede tener cambio climático. Ok, pero tal vez en un lugar, ¿no? No necesariamente se puede sembrar en todos los lugares, o no es adecuado. Es importante eso porque hay proyectos en el Perú, como la siembra de pinos, y eso puede tener efectos, ¿no? Entonces, con esto, amigos, pues quería compartir esta información, y buenas tardes. Antes de irme, quiero invitarlos. En Facebook tenemos un grupo en Facebook que se llama Investigación Ambiental, Red Acción Ambiente. Pueden entrar ahí y pues siempre hay información, hay muchísima información. Pueden ir aquí donde dice buscar en este grupo, pueden buscar cualquier palabra, aire, agua, suelo, y van a encontrar mucha información. Tenemos más de 8 años publicando información, y pues espero que les haya gustado esta presentación. Ahora sí, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por la ponencia, Ricardo. Es muy interesante esta tecnología que nos has permitido tener a la mano, ya que es una investigación que te ha tomado tiempo. Gracias por ello. Ahora entonces hay unas consultas para ti. Sí, claro. Ingeniero Ricardo Landázuri, muchas gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. La Gracias. consulta va por el siguiente tema. Sabemos que todas estas tecnologías se pueden implementar en distintas formas según la realidad de cada región en nuestro país, ya que estamos en un país muy diverso. Entonces, ¿cómo hacer para lograr mayor financiamiento para justamente concretar estas tecnologías y poder cubrir las necesidades de cada departamento? Sí, bueno, es una pregunta que realmente viene de varias, o sea, no solamente es financiamiento. O sea, el problema que haya tecnologías no solo es que haya financiamiento. Hay barreras, ¿no? Hay barreras que hay que romper para que la tecnología pueda introducirse como parte normal de nuestra realidad. Una de estas es una barrera política, ¿no? O sea, una barrera política legal, que tiene que ver con el tema normativo. De hecho, para que tengan una idea, hasta el año pasado salió el Decreto Supremo 008-2020 de vivienda, el cual recién permite que otros tipos de tecnología, cualquiera que sea, pero que esté probada, física, química, biológica, se puedan implementar en el Perú, ¿no? No necesariamente que tenga que estar estipulado dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones. Ustedes saben que hay normas ahí específicamente para el diseño del plan de tratamiento. Entonces, ahí hay que romper ahí hay algo que romper. Y eso va a pasar en todos los ámbitos, no solo en las aguas residuales, como le doy una muestra, sino en todos. Otra barrera definitivamente es la mental, ¿no? Que tiene que ver con un tema educativo que don Pedro lo explicó
brillantemente, ¿no? Hay que romper realmente esa barrera mental que no solo es de un modelo educativo, sino es de un modelo también de responsabilidad social individual. Y por otra parte, sí es una barrera de financiamiento que realmente se puede resolver a través por una parte, incentivos, ¿no? De hecho, creo que tiene que haber una gran incorporación a partir de SUNAT, como entidad dentro de nuestro país, de poder premiar, dar mayor incentivos a aquellas empresas que puedan invertir en tecnologías ambientales, que había ciertos intentos, ¿no? De hecho, el Grupo GEA, por ejemplo, en algún momento hizo financiamientos con algunos fondos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sí, o sea, se necesita mayor integración de la empresa privada, tal vez fondos comunes. En México, por ejemplo, hay varios fondos, ¿no? Para poder financiar, digamos, proyectos específicos. Creo que eso es fundamental. Y digamos que varias entidades, y no solo SUNAT, pues incorporen criterios económicos para promocionar las tecnologías ambientales, pero en este caso apropiadas, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. Doy paso a la moderadora para continuar con la siguiente exposición. Gracias. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias, Bruno. Entonces, para continuar, está presente el físico Julio Oré. Sí, sí estamos presentes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta y entonces vamos a continuar con el programa. Justamente el físico Julio Oré es quien nos va a presentar en esta oportunidad el siguiente tema, que es caracterización térmica de materiales utilizados en la construcción de viviendas rurales en Ayacucho, Perú. El físico Julio Oré, del Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Huamanga, es físico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, con estudios de segunda especialización profesional en energía solar, maestría en física y maestría en ingeniería ambiental, y docente de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga e investigador en el área de energías renovables. Por favor, estamos atentos a escuchar su ponencia. Adelante. Muy buenas gracias. Muy buenas tardes con todo el público audiente. Este trabajo que estoy presentando realmente es la conclusión de un grupo de investigación de nuestra Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el Centro de Energías Renovables, que se denomina el CER-UNCH. Este trabajo inicialmente lo hemos publicado el año pasado en la revista Journal Physics de Inglaterra. Esta es la portada del artículo. Y ahora lo estamos presentando pues dentro de este congreso en el marco del sector vivienda, construcción, saneamiento, y como eje temático desarrollo urbano, rural, energías limpias. El título del artículo al cual sucintamente voy a exponerles ahora es caracterización térmica de materiales usados en la construcción de viviendas rurales, especialmente en nuestra región Ayacucho, Perú. Los investigadores que hemos participado son Clever Janampa, Octavio Cerón, Osvaldo Morales y mi persona. Bueno, nosotros, como les decía, constituimos un grupo de investigación denominado el Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bien, pasa lo siguiente cuando uno hace un diseño y luego una construcción de una vivienda, especialmente pensando en una zona altoandina, ¿no? Porque si bien es cierto, los parámetros de construcción, especialmente térmicos, para una zona urbana ya están bastante bien caracterizadas. Pero sin embargo, nuestro interés sobre todo va a las zonas altoandinas. Ayacucho pues está dentro de la franja de pobreza extrema, pero sin embargo eso no nos lleva pues, no nos debe llevar a que nosotros no hagamos investigación, especialmente a este tipo de población, ¿no? Uno de los parámetros importantes en una edificación de una vivienda es la cuestión térmica, ¿no? La conductividad térmica. Mientras el material tenga menor conductividad térmica, es mejor aislante. Y esto conlleva pues a lo que se denomina eficiencia energética. De ahí va la relación a la presentación de nuestro trabajo a este congreso, ¿no? En la zona rural utilizamos materiales tales como algunas fotografías acá, el adobe, la madera, y un material muy utilizado es el diablo, que es una mezcla de cemento con yeso en una proporción de 1 a 3,8,
Y bueno, el ladrillo rojo que fundamentalmente se utiliza en la zona urbana. Si bien es cierto, la conductividad térmica de estos materiales son pues ya conocidos, hay referencias, pero tengas en cuenta, estas referencias son referencias estándares, no son referencias que tomen en cuenta el material local. Un poblador de una zona altoandina lo que dispone es lo que está a su alrededor. Él no se puede dar de repente el lujo de viajar muchos kilómetros para adquirir una madera buena o un buen cemento, un buen ladrillo. Ellos simplemente construyen con lo que tienen a la mano, ¿no? Entonces, esa característica térmica pues no es un dato conocido, y más aún si se quiere hacer un proyecto, más aún si se quiere hacer un diseño de una vivienda bioclimática, se tiene que tomar en cuenta este parámetro físico. Entonces, lo que nosotros hemos hecho bajo esta idea, hemos diseñado y construido un medidor de conductividad térmica, que así en adelante lo vamos a llamar, el cual está basado en la norma internacional ASTM C177, ¿no? Es un método estándar para flujo de calor en condiciones estacionarias, con el cual hemos caracterizado pues estos materiales a fin de clasificarlos como materiales aislantes bioclimáticos. Bien, la tecnología ambiental que estamos proponiendo es este equipo que lo vamos a denominar en adelante el medidor de conductividad térmica, el MCT, así lo vamos a denominar. En la imagen izquierda se presenta el diseño, les voy a explicar, y en la imagen a la derecha es precisamente ya el equipo en sí. Consta de una placa central, placa caliente lo llamamos, en el cual se utiliza un micrón, el alambre de micrón número 24, en el cual pues conectándolo a corriente eléctrica se genera el calor, y en la periferia de él se pone lo que se llama un anillo de guardia, que también es un alambre de micrón de menor resistencia eléctrica, a fin pues de que la temperatura sea ligeramente mayor que la parte central. Eso evita que el calor fluya hacia el exterior, y el calor solamente fluye a la muestra. En este caso se utilizan dos muestras del mismo material con las mismas condiciones, ¿no?, a fin de que pues, el flujo de calor se extienda a ambas muestras. Luego, para mantener la temperatura constante en la parte externa de la muestra, se ponen dos placas frías. En este caso, nosotros hemos utilizado placas de aluminio, disipadores térmicos, y a fin de refrigerar se ha puesto un ventilador de 220 voltios, conectado a 120 voltios, el cual pues mantiene la temperatura externa constante. Luego se adhiere unos aislantes, hemos utilizado baquelita recubierto internamente con teflón, son aislantes térmicos a fin de evitar pues, que el flujo de calor sea por los laterales y todo el flujo sea en dirección horizontal en esta figura, ¿no? Luego se utiliza un sistema de tornillos sin fin a fin pues, de asegurar la compresión. Bien, este es el equipo en sí, hecho en nuestro laboratorio por el equipo de investigación. Aquí se ve el aislante que estamos utilizando. Estas son las placas disipadoras y estos son los ventiladores que mantienen la parte externa refrigerada, ¿no? Acá un elemento importante es la placa caliente. Este es el diseño de la placa caliente. Consta de una placa central de 7,8 centímetros de lado, en el cual se enrolla, vamos a decirlo así, alambre de micrón número 28 con resistencia de 22,6 ohmios, ¿sí?, en 8 canales separados a 1 centímetro. Es algo así, para tener una idea más sencilla, como la hornilla de una cocina eléctrica. Esa idea, imagínense, ¿sí? Y luego se pone un aislante, también que es de baquelita, y luego en la parte periférica se pone lo que se llama el anillo de guardia, que tiene un ancho de 1,3 centímetros. Este anillo es también, como se cubre, se enrolla con alambre de micrón, pero un poco más grueso. La resistencia es de 19,3 ohmios. Eso hace pues que la temperatura que alcance el anillo de guardia sea mayor a la placa central. ¿Esto para qué? Miren, cuando esta placa interna se calienta, el calor va a fluir en todas las direcciones. Nosotros queremos que el calor fluya en una sola dirección. Entonces, al ponerle este anillo de guardia, así se le denomina, evitamos pues, que el calor se pierda por los laterales y solamente el calor fluya en dirección horizontal, ¿no?,
cuando esto se dispone dentro del sistema del MTC. Bueno, y todo esto se conecta pues a un variac, el cual nos permite cambiar el voltaje y la corriente de alimentación. Esta imagen es precisamente ya la placa ensamblada. Aquí está, se observa, esta es la placa central, este es el aislante y este es el anillo de guardia. Para cada uno de ellos se tiene el acceso eléctrico. Bien, entonces este es el instrumento que nosotros en nuestro laboratorio lo hemos diseñado, fabricado, por una razón. Existen, si bien es cierto, estos equipos, no es tampoco un invento nuestro, ¿no? Existen. Obviamente con una tecnología mucho más sofisticada y eso implica pues un costo mucho mayor, ¿no? Aproximadamente estos equipos, utilizando la misma metodología de placa caliente, bordean entre los 20 a 25 mil dólares, ¿no? Obviamente utilizan sistemas de sensoramiento automatizado y todo ello, ¿no? Nuestro sistema no pasa de los 1,000 soles, ¿no? Obviamente no estamos tomando en cuenta ahí el tiempo de trabajo, de investigación, netamente es la parte de materiales, ¿no? Y la ventaja es pues que, como ustedes pueden observar, es un equipo bastante pequeño, muy versátil, ¿no? Se puede trasladar a cualquier localidad, ambiente. Lo único que se requiere es tener acceso a la corriente eléctrica de la red, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite parametrar, utilizar este instrumento para poder parametrar esta característica con cualquier material que se pueda disponer en cualquier localidad. En la bibliografía existen ya características térmicas de materiales utilizados. El ladrillo es muy conocido, se conoce al derecho de revés todas sus características térmicas, mecánicas, etcétera, estructurales. Pero nuestro poblador, como les decía en la parte inicial, altoandino, pues ellos no utilizan esos materiales, ellos utilizan lo que tienen a la mano. Entonces, cuando se quiere hacer un diseño, un proyecto, es importante, si queremos hacerlo desde un punto de vista científico, conocer estos parámetros físicos. La ventaja de nuestro equipo es sumamente versátil, ¿no? Entonces, podemos trasladarlo, vamos a tener que dar ciertas condiciones a la muestra que se quiera medir y con este equipo se puede caracterizar este parámetro importante bioclimático, ¿no? Esa es la ventaja, consideramos, de nuestro trabajo. Ahora, a fin de asegurar que la parte interna de la placa muestre una superficie adiabática, es decir, que todos los puntos estén a una misma temperatura, entonces hemos puesto 6 sensores en el interior de la placa distribuidos simétricamente y como pueden observar en esta gráfica sencilla, se muestra que los 6 sensores en la práctica están midiendo la misma temperatura. Eso nos garantiza que el flujo va a ser estacionario, que esa es una de las condiciones físicas que se requiere para este sistema. Normalmente cuando se hace una medición se obtienen estas gráficas, ¿no? Aquí es un sensor de temperatura, es un sistema que se llama EDI, en el cual aquí hemos puesto 5 sensores térmicos, son termocuplas tipo K. Las dos curvas que ustedes ven en la parte superior corresponden a la temperatura en la parte interna de la placa caliente, ¿no? Tengan en cuenta, este sistema utiliza muestras de A2. ¿Sí? Entonces acá son la temperatura en las dos muestras en la parte caliente. Y esta curva representa las dos temperaturas en la parte fría. Y la curva de abajo son la temperatura ambiente. Como ustedes pueden ver, esta es una muestra inicial que hemos hecho de 3 horas. Un parámetro importante también acá es el tiempo. Se ve pues que a cierto tiempo prácticamente se hace constante ya la temperatura. En estos instantes es donde se logra el flujo estacionario. Y es en estas condiciones donde se hace la medición, ¿no? Entonces aquí necesitamos la variación de temperatura. Como ustedes pueden observar, la parte plató es prácticamente constante, ¿no? Para ello, para el cálculo de esta constante, hemos utilizado un modelo matemático basado en la ecuación de Fourier, cuya deducción matemática está sintetizada en esta ecuación, pero esta ecuación, que es un modelamiento matemático, tiene una condición. La condición es que no debe haber pérdidas, o se desprecia las pérdidas por el contorno de la placa. En nuestro caso, para evitar ello, precisamente se ha puesto el anillo de guardia. Eso está ya estandarizado en esta norma, ¿no? Entonces, en este caso, esta es la fórmula sencilla. P representa la potencia, que es la potencia eléctrica de que se disipen las placas. L es el espesor de la muestra, A es el área,
de la muestra, y delta de T es la variación de temperatura entre la zona caliente y la zona fría, ¿no? Eso lo obtenemos a partir de estos datos que se obtienen experimentalmente. Bien, ahora, cuando se hace un sistema, y más aún que es hecho en casa, vamos a decirlo así, tenemos que hacer la validación del sistema. No podemos tener pues la certeza y dar las garantías a un usuario final de que nuestro equipo va a medir correctamente. Entonces tenemos que hacer lo que se llama una validación. Para esto nosotros en nuestro laboratorio disponemos de un equipo ya convencional profesional. Es el medidor de conductividad térmica, el K2 Pro, el cual utiliza diferentes tipos de sensores. En este caso, para materiales cerámicos se utiliza el sensor TR1. Y hemos tomado como referencia la madera tornillo, que es una madera bastante común, utilizada en nuestra zona, de densidad 572,3 kilogramos metro cúbico, con el cual este equipo, que ya pues es, digamos, de garantía, ¿no? Tecnológicamente, hemos medido su conductividad térmica de esta madera, obteniendo el valor de 0,141 más o menos 0,002 watts por metro Kelvin, ¿no? En adelante, este va a ser nuestro K patrón, nuestra conductividad patrón, ¿sí? Ahora, tengas en cuenta que este sistema es un equipo, vamos a decirlo, costoso, bastante costoso, y tiene una desventaja, ¿no? Para que pueda medir esta constante, necesita que la muestra tenga un tamaño, sea un cubo de aproximadamente 11 a 12 centímetros de lado. O sea, estamos hablando de una muestra bastante grande, ¿no? Y si queremos hacer una caracterización, por ejemplo, de una madera que se utiliza en una construcción, pues tal vez no vamos a encontrar de esas dimensiones. Entonces ahí también viene una de las ventajas de nuestro equipo, ¿no? Que permite hacer mediciones incluso para espesores muy delgados, como ahora les voy a mostrar. Para esta validación se ha utilizado, hemos hecho 3 variantes experimentales. En la primera hemos mantenido la potencia constante y hemos variado la longitud, o el espesor, perdón, el espesor de la muestra. En la segunda se ha mantenido el espesor constante y se ha variado la potencia mediante el cambio de voltaje y corriente. Y en la tercera se ha variado la potencia y se ha mantenido constante la razón potencia-volumen, ¿no? Entonces el volumen es un parámetro geométrico a partir de la muestra. Bueno, los resultados que se han obtenido son estas. Para la primera parte de esta validación, el espesor se ha mantenido variable y la potencia la hemos mantenido constante. En este caso hemos preparado 5 muestras de de madera tornillo, el cual se han cortado, ¿no?, perpendicular a las fibras, como ustedes acá observan en esta fotografía. Todos van a pares, ¿no?, por la misma técnica que se requiere a pares, en el cual hemos obtenido estos datos, ¿no? Manteniendo el voltaje y la corriente constante, tenemos la potencia constante, en este caso a 0,7 watts, ¿sí? Los espesores son estos, están en metros, ¿sí? Y los tiempos en el cual se estabiliza, o sea, se llega a la parte plana, son estos, 25, 35, etcétera, están en minutos. Y la diferencia de temperatura son estos datos que están acá reportados. Bien, lo que acá más se resalta son los datos de conductividad calculados a partir de la ley de Fourier, en el cual, como ustedes pueden observar, ¿no?, va aumentando el valor de la conductividad del mismo material a medida que el espesor aumenta. Ténganse en cuenta, lo que estamos haciendo es validar, donde nuestro K patrón, nuestra constante de conductividad patrón, es 0,141. Como podemos observar, a espesores pequeños, ¿no?, delgados, de muestras, nos estamos asemejando, ¿no? Entonces este dato, como ustedes ven, está ya más próximo, y de acá podemos concluir pues que no es muy apropiado que sean muestras muy gruesas. Bien. En la segunda, para poder saber cuál es la condición eléctrica para mantener la placa caliente, variamos la potencia y mantenemos la longitud o el espesor de la placa constante. En este caso hemos elegido a 2 centímetros, puesto que esto de alguna manera nos permite tener manejo, porque cuando también acá hay una desventaja. Hay que pensar, imagínense un adobe de medio centímetro de espesor. Entonces, los que conocemos algo de estos materiales, son materiales pues bastante frágiles, quebradizos, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta esta característica estructural.
Entonces, en esta tabla se está presentando los voltajes, las corrientes, los tiempos de estabilización, las variaciones de temperatura, y estos son los datos de potencia, ¿no? Como ustedes pueden observar, a mayor potencia, y la potencia va aumentando, ¿ok? Se tienen estos valores de conductividad a partir de la ley de Fourier. Otra vez podemos observar, nos estamos asemejando a nuestro patrón para, en este caso, bajas potencias, porque a medida que aumenta la potencia, observen, también va aumentando la conductividad. Estamos validando nuestro equipo, ténganse en cuenta, ese es nuestro objetivo de hacer todo esto. Y en la tercera experiencia, en la tercera medición, validación, cambiamos la potencia, ahí están los valores de potencia, y mantenemos en lo posible la razón potencia-volumen constante. Digo en lo posible porque exactamente no es constante, pero va por ahí. Teniendo en cuenta pues que el parámetro volumen es un parámetro geométrico, ¿no? Y, o sea, eso depende del material. Entonces es un poco complicado pues fabricar, tener un material exactamente con todas las medidas, ¿no? Y en este caso observamos otra vez que para razones pequeñas nuestra potencia, nuestra conductividad se asemeja, ¿no? Entonces, a partir de estos tres resultados, llegamos a esta condición de validación. Los espesores de las muestras deben ser menores a 2 centímetros. La diferencia de temperatura entre la parte caliente y la parte fría debe ser pequeña, ¿no? No debe haber mucha diferencia de temperatura. Y la potencia de la placa caliente debe ser menores a 3 watts. Entonces, estas son las condiciones de operación, vamos a decirlo, de nuestro sistema MTC. Muy bien, teniendo en cuenta estos datos, lo que nosotros hemos hecho ahora es caracterizar algunos materiales que se utilizan en la construcción de viviendas, especialmente en las zonas altoandinas, que ese es nuestro objetivo. Para ello hemos fabricado bloques de esos materiales, que ahora les muestro, con estas dimensiones de 12 por 12 por 2 centímetros. El espesor hemos elegido 2 centímetros, ¿no? Por ejemplo, este es un ladrillo rojo, que se utiliza convencionalmente en la construcción, y de repente es uno de los materiales muy utilizados acá en Ayacucho y sobre todo en la Sierra Central, que es el denominado diablo, ¿no? Que es una mezcla de yeso con cemento, que fundamentalmente lo utilizan en el tapial de sus viviendas, ¿no? Y si hemos tenido ocasión de una vez estar en estas viviendas, son viviendas bastante abrigadas, ¿no? A pesar de la parte que el exterior está muy frío. Y estos son los datos las medidas que hemos hecho para 6 materiales. La madera tornillo, que es nuestro material patrón, que nos ha servido de caracterización. Esta es la diferencia de temperatura, el espesor que hemos elegido, la densidad. Este dato de densidad nos sirve para conocer el grado de compactación del material. La potencia media, como hemos quedado, debe ser en lo posible baja. Y la conductividad térmica que hemos medido es esta. Este es el dato, digamos, objetivo de nuestro trabajo, ¿no? En este caso es 0,148 más o menos 0,05, ¿no? Que está dentro del margen que mide el equipo referencial también. Pero con este equipo referencial, el K2 Pro, no podemos medir, por ejemplo, el adobe, no podemos medir el yeso, la arcilla. En cambio, con nuestro equipo sí hemos podido medir ya luego de la validación. Y aquí les presentamos las medidas que se ha hecho para estos materiales que tienen amplio uso en nuestras viviendas altoandinas, ¿no? El cemento con yeso, el diablo, el adobe, el ladrillo rojo, que es el mismo que se utiliza en la ciudad, el yeso oscuro y la arcilla roja. Aquí en Ayacucho utilizamos bastante arcilla. Tenemos una localidad llamada Quinoa, donde ahí se llevó a cabo precisamente Ayacucho, ¿no? Entonces se dio la independencia pero sudamericana incluso, en el cual pues ahí es una zona netamente artesanal. Ellos utilizan bastante la arcilla roja y también utilizan bastante en sus viviendas. Toda esa zona, ya casi incluso llegando al Bray, utilizan bastante la arcilla roja, ¿no? En el cual este dato de todas las referencias que hemos obtenido, pues no se ha encontrado, ¿no? Se tiene datos del adobe, del ladrillo, pero ténganse en cuenta, como les decía al inicio, son datos que se han obtenido de materiales estándares, ¿no? No son hechos en plantas, ¿no? En cambio, los nuestros son hechos en la vivienda misma donde el usuario final hace uso de ella, ¿no? Nosotros hemos tomado en cuenta cómo hacen su preparado, por ejemplo, hacer una mezcla de adobe
hemos tenido que tomar en cuenta las proporciones que hacen de tierra, le echan paja, le echan hasta pelo, ¿no? Entonces, todas esas condiciones hemos tomado en cuenta para hacer esta caracterización. Entonces, esto es el aporte fundamental de nuestro trabajo, el haber obtenido, pues, estos datos. Muy bien. Bueno, son las referencias que hemos utilizado y muchas gracias por su atención. Estoy presto si tuviesen alguna consulta. Gracias. Muchísimas gracias al físico Julio Ore por esta presentación de los resultados de su investigación. Doy paso al equipo para las preguntas correspondientes. Sí, buenas noches. Justamente teníamos aquí una confirmación general, una pregunta general que está relacionada al punto de la inversión necesaria para este tipo de proyectos. Bien, este proyecto surge, nosotros tenemos un fondo del FOCAN, ¿no? En nuestra universidad, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, pues tiene las regalías del gas de camisea, ¿no? Por nuestros terrenos, nuestras áreas pasa el gas de camisea y tenemos unas regalías. Y producto de ello, como fondos concursables, hemos obtenido el financiamiento para este proyecto, ¿no? Pero una cosa importante que buscamos nosotros como científicos, vamos a decirlo así, provincianos, es fabricar instrumentos de medición y como ustedes lo han visto, miden casi tan bien, hasta incluso mejor que los equipos convencionales, ¿no? En este caso, el equipo que les he mostrado no sobrepasa de los 1000 soles, fundamentalmente es por el aislante y las placas que hemos utilizado de cobre. El resto son materiales que fácilmente se encuentran en el mercado. Si bien es cierto, se puede automatizar la toma de datos, ¿no? En este caso, nosotros hemos utilizado sensores que han conectado a un data logger y ese costo, por ejemplo, no está incluido dentro del equipo porque ellos ya lo teníamos, ¿no? La idea es, pues, como equipo de trabajo, de investigación, fabricar equipos relativamente a bajo costo, pero que tengan las garantías y la certeza, pues, que lo que se está midiendo es lo correcto. Por eso es importante la validación. Perfecto, muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias por su participación y la atención en las consultas. Con estas respuestas estamos cerrando este bloque. Le doy paso a la ingeniera Mariel Simeón para continuar con el programa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniera María. Bueno, según el programa, tendremos un intermedio de 5 minutos para la preparación del siguiente y último bloque de presentación de tecnologías ambientales. Gracias.